Pues muy bienvenidos todos una vez más, un gozo estar con ustedes y bueno, vamos a volver con el tema que hemos estado viendo, ¿verdad? Los domingos, y ese tema es Jesús como cabeza de la iglesia y hemos estado viendo específicamente a Jesús el Mesías, ¿verdad? Habíamos visto que la palabra Mesías es la misma palabra que Cristo, solo que uno es en hebreo, uno es en griego y lo que da a entender es que Él es el ungido. Habíamos estado hablando de lo que significaba ser ungido, que era una derramación de aceite simbólica para dar a entender el oficio que iba a tomar esa persona. Y los oficios principales en la Biblia que vemos destacados con ungimiento son los de profeta, sacerdote y rey. Y hemos estado viendo un poco de qué significa estar en ese oficio, cuáles eran sus deberes, sus características y cómo se relaciona Cristo a esos oficios, cuál es su posición en la iglesia como profeta, sacerdote y rey encabezando la iglesia. Habíamos visto, ¿verdad?, que los profetas eran, por decir así, la boca de Dios para los hombres. Dios hablaba por medio de los profetas, daba su mensaje por medio de los profetas, especialmente en un tiempo donde la palabra de Dios no existía aún. No teníamos el libro físico, la Biblia, para ver qué era lo que decía Dios a nosotros o lo que le decía Dios a ellos en ese tiempo. Entonces Dios ungía a un hombre para llevar el mensaje de Dios a las naciones. Habíamos visto que muchas veces los profetas venían para llamar a los hombres al arrepentimiento. La necesidad del profeta se veía principalmente cuando los hombres daban la espalda a Dios y Dios quería traer de vuelta a los hombres a una relación con Él. Y vemos que Jesús venía predicando ese mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En un tiempo que estaban esperando el Mesías, pero cuando llegó lo rechazaron. Pero Jesús vino a dar ese mensaje de Dios, siendo Dios mismo encarnado. Y tal como muchos profetas en el pasado, Jesús también fue rechazado y crucificado, ¿verdad? Luego llegamos a los sacerdotes. Y el oficio de los sacerdotes era ser un intermedio entre Dios y los hombres. Ofrecer aquellos sacrificios para que el hombre pudiera ser su pecado pudiera ser cubrido y pudieran estar en paz con Dios. Los sacerdotes tenían un oficio muy importante y muy instruido por el Señor, muy específico, todas las cosas que tenían que hacer, y ellos mismos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos para que fueran limpios en su oficio. Ellos eran los que hablaban directamente con Dios y ofrecían el sacrificio de parte de los hombres, servían como un mediador que traía paz entre Dios y los hombres. Y creo que los que conocemos bastante bien el Evangelio vemos el simbolismo que había entre los profetas hacia el Hijo de Dios. Jesús vino a ofrecer un sacrificio una vez y para siempre, no ofreciendo corderos, no ofreciendo aves o machos cabríos, sino ofreciéndose a Él mismo como el único y perfecto sacrificio, no solamente para cubrir el pecado del hombre, sino para borrar el pecado del hombre. La Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces habíamos visto cómo Jesús vino a ejercer esa posición de sacerdotes, de gran sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo y ahora intercediendo por los hombres en lugares celestiales, de los cuales es el verdadero templo, ¿verdad?, de Dios en el cielo. Y Él nos dirige también en lo que vamos a ver más adelante, en nuestros deberes sacerdociales en la iglesia. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es a Cristo como Rey, ¿verdad? Rey del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice 1 Samuel 9, 15 a 17, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Eso está en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Pero vemos aquí esa práctica del ungimiento. El ungimiento servía, como dijimos, para santificar, para consagrar, apartar a una persona para cierto oficio. En este caso, para ser rey sobre el pueblo de Israel. Y Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Bueno, ¿cuál era el trabajo del rey? ¿Cuál era el oficio del rey? Bueno, el oficio del rey era asegurarse que la voluntad de Dios se llevara a cabo en Israel. Tenía un deber de liderar y defender al pueblo de sus enemigos y guiarlos en los caminos correctos. Vimos ahí en la mención de 1 Samuel que él iba a librar al pueblo de los filisteos, de la mano de los filisteos, ¿verdad? Esto daba a entender que el rey tenía un deber militar también, ¿verdad? Él dirigía a su pueblo en contra del enemigo y los guiaba para que pudieran derrotar al enemigo. Obviamente, el poder que tenía Israel para derrotar al enemigo no venía del rey, venía de Dios. Pero el deber del rey era asegurarse que en el pueblo se mantenía la voluntad de Dios. Él los dirigía y los lideraba para que la buena voluntad de Dios estuviera con ellos y ellos fueran obedientes a Dios. Así las cosas le irían bien. Este oficio era uno de gran responsabilidad, entonces el pueblo de Dios tenía que ser muy cuidadoso con la persona que elegían para reinar sobre ellos. En la Biblia, si uno va leyendo el libro de los Reyes o el libro de las Crónicas, una y otra vez verían un rey nuevo sobre Israel cada vez que salía un rey de su posición y que entraba un rey a su posición. Y muchas veces lo que se leía era que tal y tal rey hacía lo bueno ante los ojos de Dios, pero tal y tal rey hacía lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Israel tenía ese deber de que el rey que ponían sobre ellos, primero que todo, bueno, como vamos a ver más adelante, tenía que ser obediente a Dios, temeroso de Dios, para que él pudiera liderarlos al pueblo en el favor de Dios. Pero eso vamos a ver los requisitos del rey un poco más adelante también. Pero ¿por qué era que Israel tenía un rey sobre ellos? ¿Por qué necesitaban un rey para liderarlos? Bueno, dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así que también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las cosas que Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Entonces vemos aquí que en Israel en ese tiempo el sacerdote y habían jueces que Dios había puesto para guiar al pueblo de Israel. Pero llegó un tiempo en que los jueces que se habían puesto, se habían descarriado el camino, y Israel pidió un rey, un hombre, una persona, un ser humano que reinara sobre ellos. Ahora el deseo de Dios es que el que reinara sobre el pueblo de Israel fuera Dios mismo. Desde que Dios los sacó de esclavitud en Egipto, el deseo de Dios era formar de ellos un reino de sacerdotes, tener una comunicación directa no solamente con un sacerdote, sino con todo el pueblo.
Pero dice la Biblia que el pueblo temió ante Dios y no quiso acercarse a Dios. Tuvieron temor de él y dijo, mejor Moisés, ve tú ante Dios y tú tráenos la palabra de Dios. Y fue por eso que Dios designó a los sacerdotes que estuvieran en comunicación directa con él y entre los hombres. Pero eventualmente hasta quisieron moverse más allá de eso y en vez de estar en comunicación con Dios, quisieron tener a un rey, un ser humano que gobernara sobre ellos, porque ellos veían que eso era lo que todas las otras naciones estaban haciendo. Pero Dios no quería que el pueblo de Israel fuera como todas las otras naciones. Quería que fuera un pueblo santificado y apartado, que siguiera directamente la voz de Él. Pero más y más ellos se alejaban de Dios, daban la espalda y iban a la idolatría. Y eso los llevó a querer un rey humano en vez de a Dios como rey. Dijo pues en 1 Samuel 8:11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 los pondrá a sí mismo, a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Entonces vemos aquí que el Señor, que Dios le explica al pueblo de Israel que el problema con un rey humano es que el rey humano iba a estar enfocado en sí mismo, iba a buscar las cosas de él y las cosas para su familia, iba a estar menos preocupado en las personas de Israel en sí. Entonces el problema con un rey humano es que él necesitaba también de cosas y tenía la carne que lo hacía tentar en querer las cosas de este mundo. Entonces iba a ser un rey imperfecto, a diferencia de Dios, que no necesita nada de nadie y que es autosuficiente y quería lo mejor para su pueblo, pero su pueblo no veía estas cosas. Entonces Dios les advirtió, miren, ustedes quieren un rey, esto es lo que va a suceder. Va a tomar a sus hijos, va a ponerlos de siervo, va a querer las cosas para sí mismo y ustedes van a sufrir a causa de tener reyes humanos. Pero miren la respuesta del pueblo de Israel en 1 Samuel capítulo 8 y versículo 18 al 22. Dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces vemos aquí el orgullo del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios les había dicho lo que iba a suceder, ellos no querían escuchar, ellos querían un rey. Entonces Dios les dijo, bueno, les pondré rey, les daré rey, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y ese es el problema de la humanidad, constantemente queriendo hacer las cosas de su manera, no queriendo escuchar la palabra de Dios. Pero es por eso entonces que Israel tuvo un rey, porque lo demandaron de Dios, no quisieron tener esa relación directa con Dios. Ahora, lo irónico, bueno, tal vez no irónico en todo esto, porque obviamente Dios sabe todas las cosas, es que Dios les había dicho al pueblo de Israel que esto iba a suceder desde un pasado. Si fuéramos a Deuteronomio capítulo 17, y si tienen su Biblia ahí, pueden ir ahí. Si no, pueden ir escuchando aquí lo que voy a leer. Pero en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, Dios dice esto. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Entonces,
Esto en Deuteronomio sucedió unos 500 a 600 años antes de lo que habíamos leído ahí en el libro de Primera de Samuel. Dios, 500, 600 días antes de que sucediera, Dios mismo dijo, ustedes me van a dar la espalda, no van a querer que yo reine sobre vosotros y van a poner rey sobre su tierra. Entonces déjame advertirte qué tipo de persona deberían tener sobre ustedes cuando ese tiempo venga. 600 años antes. Y Dios dice esto y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlas por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces vemos aquí cuáles son los requerimientos de un rey para Israel según la palabra de Dios. Dios dijo, bueno, va a venir el día que me van a dar a la espalda, van a pedir rey, en vez de que yo los guíe, déjeme al menos ayudarle para saber qué tipo de hombre ha de ser el que reine sobre ustedes, para que al menos les vaya bien en el reino que ustedes han escogido. Y la primera cosa que necesitan es que el rey sea escogido por mí. ¿Por qué? Porque Dios tenía el mayor interés por estas personas. Dios los amaba y quería lo mejor para ellos. Entonces él dijo, lo mejor puede ser que un rey, va a ser que el rey que escojan sea uno que yo les dé, que yo les dirija a escoger. Lo segundo es que sea del pueblo de Israel, que no sea un extranjero que venga con sus costumbres, con sus dioses, con su perversión para arruinar el pueblo de Israel. Yo los santifiqué como un pueblo y yo quiero que sigan siendo apartados, así que sea el rey de ustedes, sea del mismo pueblo de Israel. La tercera cosa, que sea un hombre de fe, un hombre obediente a Dios. Yo los saqué de la esclavitud en Egipto. No pongan un hombre que los va a devolver a la esclavitud en Egipto, sino que un hombre que confía en mí. Un hombre que, a pesar, como cuando sus padres Abraham dudó de la fidelidad de Dios y los llevó de vuelta a Egipto, cuando yo pude haber provisto por ustedes, Dios dice, yo puedo proveer por ustedes. Entonces pongan un hombre de fe, un hombre que va a confiar en mí en cualquier circunstancia. Un hombre leal. Aquí habla de un hombre que tiene solo una esposa, que no se amontona mujeres para él mismo. Y la razón por eso es que lo que vemos una y otra vez en el pueblo de Israel es que cuando ellos tomaban varias mujeres o de otros lados, iban por agradar a las muchas mujeres, empezaban a adorar los ídolos de esas mujeres también, ¿verdad? Y eso no demuestra, además de eso, no demuestra lealtad a una sola mujer. Dios no es un Dios que se alegra en que un hombre tenga varias mujeres o que una mujer tenga varios hombres. Él instituyó el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer de por vida, ¿verdad? Entonces esto era algo que los llevaba a la idolatría, los llevaba a poner sus intereses en otras cosas, y Dios quería que el rey fuera un hombre leal, alejado de los ídolos y fiel para servirlo a él. Listo para hacer sacrificio. De ahí dice que no se amontona riquezas y dinero para sí mismo. Y esto da a entender que el rey está dispuesto a no vivir tal vez la vida más cómoda por el bien de su pueblo, por el bien de servir a Dios, y no está tan enfocado en el dinero y en las riquezas, que sigue enfocándose en el bienestar de su pueblo. El número 6 era conocedor y meditador y obediente a la ley. Uno de los mandamientos de Dios es que el que iba a reinar sobre Israel tenía que mirar la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y hacer una copia escrita de esa ley.
y tenerla siempre con él en su escritorio, por decirlo así, para que todos los días él pudiera leerla, meditar en ella y vivir de una manera conforme a la ley que Dios les había dado, para que él pudiera liderar al pueblo según la palabra de Dios. Y lo último que dijo, un hombre humilde, un hombre que no se cree más que sus hermanos, un hombre que pone las necesidades de los otros sobre los suyos mismos. Dios no quería que un hombre reinara sobre ellos, un hombre que solo le importa a él, y que él es el mejor, un hombre orgulloso. Dios no es un Dios orgulloso, Dios es un Dios humilde, un Dios que le importa las necesidades de su creación. Y lo vemos en Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Todas estas características describen perfectamente al Hijo de Dios, a Jesucristo. Jesús era un hombre escogido por Dios, Dios mismo lo ungió y por eso lo llamamos el Mesías, el Cristo. Es del pueblo de Israel, de la nación de Israel salió. Un hombre de fe, él fue obediente a la palabra de su padre en todo lo que hacía. Un hombre leal, alejado de la idolatría. No se enfocaba en las cosas de este mundo, sino que alababa nada más al Padre. Un hombre listo para hacer sacrificio, pues ni se diga más, se dio a sí mismo sobre la cruz del Calvario, desechando su propia vida por nuestro bien. Un hombre conocedor, meditador y obediente a la ley, él es el que hizo la ley, era su palabra, es palabra de Dios, Cristo mismo. Y no solo eso, pero vemos que en su juventud él se llenaba de la ley, crecía en sabiduría, meditaba en la palabra día y noche. Humilde y obediente, Filipenses nos dice que él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos una descripción perfecta de lo que debe ser un rey, pero una descripción perfecta del Señor Jesucristo. Y con razón entonces es que vemos en la palabra de Dios que Él es llamado el Rey del cielo, el Rey del reino de Dios y Rey por toda la eternidad. Y esto es lo que vemos en la palabra profética. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, vemos esta palabra, conocemos la profecía sobre el nacimiento de Jesús, y dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos algo súper importante aquí, que Jesús no era solamente un hombre cualquiera, no era un ángel creado por Dios. Un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que fue nacido, el Cristo, el Mesías, que vino para salvar al mundo de sus pecados, es Dios. No es una creación, no es un hombre cualquiera, definitivamente no es un pecador, es Dios que se hizo hombre para venir y dar su vida por nosotros en la cruz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios le había hablado a David y le había dicho que un día iba a venir uno que se iba a sentar sobre su trono, uno del linaje de David, ¿verdad? Que Dios iba a poner en su trono, pero este no moriría eternamente, sino que él viviría eternamente y él sería el rey por toda la eternidad. Ese era el problema con los reyes, es que cuando morían tenía que reemplazarlo otro rey. Pero Jesús murió y resucitó al tercer día, y él se sienta a la diestra del Padre sobre su trono y él reina por toda la eternidad. Daniel 7, otra profecía, versículos 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos las profecías sobre Jesús, que Él reinaría por toda la eternidad y que un día toda nación, toda rodilla y toda lengua se doblará ante Él y confesará que Él es el Rey y Él es el Señor por toda la eternidad. Luego vamos al Nuevo Testamento y vemos el cumplimiento
de la palabra profética que se había hecho. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces aquí el apóstol Pedro reitera la profecía que acabamos de ver, pero dice ahora hablando de Jesús. Viniéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades o en la muerte, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos el cumplimiento de la profecía en Jesús. Aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos, Dios lo ha exaltado y lo ha sentado en el trono celestial para que Él reine por toda la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y vemos aquí que Jesús no es solamente rey de la creación física, sino rey de la creación espiritual también. Dice rey sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y sabemos por la palabra de Dios en otros pasajes que cuando habla de principados y potestades y autoridades no está hablando de los terrenales, sino de los espirituales, porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principado y potestad y los huestes en las tinieblas, en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces Cristo es rey no solamente sobre la tierra y la creación física, Él es rey sobre toda la creación, ya que por medio de Él todo fue creado y para Él fue creado, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19 vemos la revelación de los tiempos finales y la venida de nuevo del Señor Jesucristo. Versículo 13 y 16 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto hace referencia a Juan, el Evangelio de Juan, su capítulo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 12 dice que el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Entonces sabemos que en Apocalipsis está hablando de Jesús. Está viendo aquí en esta revelación a Jesús. Su nombre era el Verbo de Dios, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ver hasta en la revelación profética de lo que aún ha de venir. Jesús sigue siendo Rey y reinará por toda la eternidad. Y vemos hasta que Jesús mismo lo dice. Jesús mismo declaró que Él es Rey. Cuando Él estaba ante Poncio Pilato, ¿verdad? Y Pilato le estaba cuestionando con respecto al crimen de lo cual lo acusaban los judíos, que obviamente era falso. Jesús no hizo ningún mal, no hizo ningún pecado. Entonces Pilato le está cuestionando y le dice, entonces Pilato volvió a entrar en Juan 18, 33 al 38, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Respondió a Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces vemos aquí que Jesús da testimonio de sí mismo diciendo que Él es rey, pero que el reino suyo no es un reino físico, no es un reino terrenal, sino que es un reino celestial, y que si ese fuera su reino, pues los suyos pelearían por Él. Pero Él estaba en la tierra no para reinar en ese momento sobre la tierra como un rey militar, como esperaban los judíos, sino como un rey eterno. Y Él venía a invitar a la humanidad a ser parte de su reino. Eso es cuando Él dice, vengo para dar testimonio, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, aquel me oye. En otras palabras, como Él ha dicho antes, los que en mí creen son míos. Los que obedecen y ponen su fe en Jesús son de Jesús, son parte del reino del cual Él vino a dar testimonio. Y Pilato hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Pues para ver la respuesta podemos volver a las predicaciones de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, predicó estas palabras en Mateo 14, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No el reino de los judíos, no el reino de la tierra. Jesús vino a predicar el reino de los cielos, donde Él es el rey. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hemos hablado un poco sobre la palabra evangelio antes. Su significado es buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y en el griego eso es lo que significa evangelio, que significa buenas nuevas. Claro, evangelio es una palabra griega, pero en el Antiguo Testamento también se hablaba de buenas nuevas. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo hace referencia, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese versículo, eso es lo que dijo, como está escrito, ¿verdad? Sabemos que esa frase lo hemos estudiado. Cuando la Biblia dice, como está escrito, lo dice normalmente en el Nuevo Testamento, es que va a ser una referencia al Antiguo Testamento. Y la referencia que hace Pablo aquí es a Isaías capítulo 52, versículo 7. Años antes de que haya venido Jesús, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del cual publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La palabra evangelio, esa frase buenas nuevas, siempre ha hablado del reinado de un rey, del reinado de Dios. Y cuando en los tiempos de Israel que ellos tenían un rey y venía un mensajero corriendo y estaba el hombre sobre la torre, el atalaya de la torre veía que venía un hombre, alguien salía a recibir la noticia del mensajero y cuando el mensajero venía y decía, nuestro rey ha ganado la batalla, había gozo en la tierra de Israel porque el rey seguía reinando, porque otra nación no venía a conquistar, porque ahora Dios seguía en poder en ese reino. No que alguien le pudiera quitar el poder a Dios, pero cuando un rey era malo y un rey iba a la idolatría, pues el favor de Dios se alejaba de ellos y otra nación venía y los tomaba cautivos a Israel. Israel pasó una vida difícil de cautiverio una y otra vez, pero eran buenas nuevas. Cuando un mensajero venía y dice, el rey es victorioso, nuestro rey sigue sobre el trono. Y esa frase, buenas nuevas, se traslada al Nuevo Testamento con la palabra evangelio.
las buenas nuevas de que el Rey se sienta sobre el trono. ¿Y quién es el Rey? Jesús. El Rey está sobre el trono y no habrá nadie quien quitará a Jesús de ese lugar. La muerte ya no se apodera de Él. Él seguirá siendo Rey para siempre. Y esa es la invitación que Jesús nos extiende. Vino a extendernos una invitación a su reino. Un reino al cual no teníamos entrada anteriormente. ¿Por causa de qué? Por nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no tienen lugar en la presencia de Dios. Son echados fuera de la presencia de Dios. Pero Cristo vino a pagar el precio por nuestro pecado sobre la cruz. Cuando Él murió sobre la cruz y derramó su sangre sobre esa cruz, Él pagó el precio por nuestro pecado, borró la cuenta de nuestro pecado, lo dejó limpia para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios y por medio de la fe en Cristo tener una esperanza de vida eterna, una relación con Él por toda la eternidad. Y llegamos a ser ya no de este mundo, sino que nacemos de nuevo a la familia de Dios. Ahora somos parte del reino de Dios. Por eso Jesús dice, ya no son de este mundo, pero seguirán en este mundo porque la gente necesita oír las buenas nuevas de que hay un rey sobre el trono eterno. Y ese rey reinará para siempre y nadie lo quitará de ahí. Y los enemigos serán puestos al postrado de sus pies y Él reinará. Y Él te invita para que seas parte de ese reino. Para que no seas ya ciudadano del mundo, sino ciudadano del cielo. Y ahora los que hemos confiado en Cristo, dice la Biblia, somos embajadores en esta tierra. Un embajador es alguien que representa otra nación en una nación, ¿verdad? Un embajador de Canadá en Costa Rica es alguien que es de Canadá, pero representa el gobierno de Canadá en Costa Rica. Y la Biblia dice que los que somos creyentes somos embajadores del cielo en esta tierra. Ya no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al reino de Dios. Y Cristo es nuestro Rey, no el presidente, no el gobernador del mundo, ninguna persona que reinará sobre esta tierra en ningún lugar será nuestro Rey. Nuestro Rey es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es en un reino donde todo está de cabeza también, porque este es el reino que vino a predicar Jesús, y esto es entrando un poco al tema al que vamos a ir la próxima semana, porque hemos estado viendo a Jesús como cabeza de la revelación en su profecía, ¿verdad? Cabeza del sacerdocio en su puesto como sacerdote, ahora también cabeza en su reino, Él es el Rey, y estamos viendo a Jesús como cabeza de la iglesia. Y vemos aquí el ejemplo que Jesús nos vino a dar siendo la cabeza. Un reino de cabeza, un reino al revés, por decirlo así. Porque ¿qué pasa en los reinos terrenales? El rey busca riquezas para sí, poder para sí. Él quiere seguir reinando, quiere que sus hijos reinen. Su pensamiento está en yo. Pero ¿cuál es la enseñanza del reino del Dios? Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos de gobernantes en las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, y está hablando de los creyentes, a sus discípulos. No será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vean que al revés es el reino de Dios. El Rey vino a dar su vida por los demás. No sacrifica a los demás para guardarse a sí mismo, se sacrifica a sí mismo por el bien de todos. Y Él dice, los grandes en el reino de los cielos son los que se hacen humildes, los que se humillan para servir a los demás. Y ese es el ejemplo que Cristo nos vino a dar. Jesús mostró perfectamente por qué Él es el Rey del reino de Dios. Dice Filipenses 2, 3 al 11, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, a pesar de ser Dios, Él no vino al mundo diciendo, yo soy Dios, tienes que servirme a mí, yo soy Dios, tienes que hacer lo que yo quiera. Dice, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es el Rey de toda creación, y Él se humilló. ¿Cuánto más nosotros, que somos gusanos ante Él? No somos nada comparado a Él. Y ese es el ejemplo que Él nos vino a dar a nosotros, que el Rey de los cielos se humilló, se hizo pobre por nosotros, dando su vida por su creación. Esa es la actitud de un ciudadano del cielo. Y eso es lo que nos llama a Dios, a vivir en la iglesia. Y entre más alta posición, y lo digo entre comillas, entre más alta posición tengamos en la iglesia, más hemos de servir a los que están. Las posiciones altas, otra vez entre comillas, ¿verdad? No son para poder, para tener poder sobre la congregación, son para mejor servir a la congregación. Mi responsabilidad es servirlos a ustedes. Y su responsabilidad es servirnos los unos a los otros. Y servir a los demás. Amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro enemigo. Porque eso es lo que hizo Jesús. Y ese es nuestro llamado como creyentes y como iglesia. Y cuando hablamos que Jesús es cabeza de la iglesia, es por esto, porque Él demuestra cómo hemos de vivir nosotros. Él nos lidera por ejemplo. Él da el ejemplo que hemos de seguir. Entonces, cuando vamos a ver esa palabra una y otra vez en estas semanas que viene, solo recuerden eso. Cuando vemos la palabra cabeza, no es un lugar de poder, es un lugar de responsabilidad. Responsabilidad de seguir el ejemplo sacrificial del Señor Jesucristo. Tengan eso en mente en los días que vienen por delante. La grandeza y el liderazgo en el reino de Dios y en la iglesia se muestra en servir a los demás, por lo cual no hay nadie más digno de ser Rey de los cielos y cabeza de la iglesia que Jesús el Cristo, el ungido de Dios. No hay nadie más que podrá o que puede tomar ese lugar. Solo Jesús es digno de ser Rey por toda la eternidad y cabeza de la iglesia.